Hola, ¿qué tal? Les saludamos. Esto es el Instituto Bíblico Misión Esdras y quien les habla, su director, Harold Campo. Hoy con el tema, o más bien con el espacio y programa de todos los martes, los archivos X de la Biblia. Y hoy vamos a trabajar, estamos en una serie hablando de las revelaciones bíblicas después de la muerte. ¿Qué pasa sobre la vida después de la muerte? Vamos a ver la tercera parte. Para eso les voy a compartir mi pantalla sin más preámbulos para que podamos ganar tiempo y ustedes de una vez puedan conectarse. Muy bien, saludamos a todos los que hasta ahora empiezan a llegar a la sintonía y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No se olviden de darle compartir a este video, bendecir a otras personas, ilustrarlas, instruirlas, enseñarles y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan de nada lo que publicamos, les va a llegar algunas notificaciones. Bueno, muy importante esa parte, así que ayúdenos con eso. Compartir esto será agradecido por los demás. Primero vamos a leer el libro de los Hechos allí en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 3 dice, entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Aquí es un texto interesante porque hay una especie de imagen de llamas de fuego sobre la cabeza, es lo que está diciendo el escritor sagrado aquí, ¿cierto? Dice, y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. ¿Qué se posó? Dice, unas lenguas como de fuego. ¿Lo están leyendo ustedes? Déjenme verificar, sí. Lo están leyendo ustedes allí en la Biblia. Entonces, lenguas de fuego. Otra vez, volvemos a pura imaginería del templo, imaginería bíblica que es válido, ¿cierto? Tiene sentido, está muy bien dentro de lo que maneja las escrituras, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué aparece este texto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trasfondo, su contexto? Alguien me decía la otra vez, bueno, no basta solamente con decir, este está conectado con este. Hay que decir por qué. Bueno, claro, por supuesto, vamos a explicar eso también en esta oportunidad. Para eso, nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 37. ¿Lo ven ustedes allí también? ¿Estamos llegando? Ok. Vamos a leer, ok, puede ser el 37 y el 38, ¿verdad? Listo. ¿Recuerdan el paso por el desierto? La columna de nube y la columna de fuego. Bueno, aquí está. Dice, pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y el 38 dice, y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche, aquí, estaba sobre él. ¿Sobre qué? Sobre el tabernáculo. ¿Qué? El fuego. Dice, durante la noche el fuego estaba sobre él. De allí, de aquí viene entonces la idea de Lucas en el capítulo 2 de Hechos, de que esas llamas de fuego estaban posadas sobre su cabeza, porque ahora en el nuevo pacto somos nosotros el templo. Entonces, mire, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas las jornadas. Miren la conexión que hay allí. Y podemos leer otro texto frente a eso. Podemos ir a Primero de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículos del 10 al 11. Dice de la siguiente manera. En el momento que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor, así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Bueno, aquí también había llenado el templo con su gloria. Viene esta idea también de aquí. Es una imaginería del templo lo que está haciendo Lucas en el capítulo 2 de los Hechos, ¿cierto? Algunos toman esto literal, pero es metáfora, ¿cierto? Y esa metáfora viene de acá del Antiguo
Testamento. Sigamos con la imaginería del templo. Vamos a Primera de Pedro, Nuevo Testamento. Yo lo estoy compartiendo en mi Biblia, pero ustedes pueden leerlo en la suya, en la versión que deseen, que se sientan más cómodos, que no hay ningún problema. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Mire lo que dice: acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y dice también Efesios 2, vamos acá, estamos en estudio bíblico, esa es la idea. Efesios 2, capítulo 2, 19 al 20. Vamos, voy a Pedro. Vamos acá. Efesios 2, del 19 al 20. Vamos a ver por acá rápidamente. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Bueno, aquí lo que nos está diciendo en estos dos textos, tanto el de Primera de Pedro como de Efesios, es que Jesús es la piedra angular. Ahora, podría uno hacer algunas preguntas frente a eso. ¿Cómo así la piedra angular? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, por supuesto, también está trabajando una metáfora, ¿cierto? Y esa imagen de Jesús como piedra angular es la primera en la que superponen el cielo y la tierra. Lo estamos viendo allí, que sería lo que en construcción se llama, y los arquitectos lo saben bien, la piedra fundacional, ¿cierto? Pueden nacer otras inquietudes aquí. Si realmente se refiere a la primera piedra o a la piedra que indica dónde van el resto de las cosas, hablando de construcción. Entonces, cuando vemos las construcciones modernas, que la primera piedra a veces es simbólica, es para inaugurar, es para tenerla allí como un referente, pero realmente la piedra fundacional es una piedra que no se ve en nuestras construcciones modernas porque está profunda. En este caso, ¿cierto? Es una piedra que soporta pesos fuertes. A eso se refiere con que Jesús es la piedra angular. Pero estamos en imaginería del templo todavía. Estamos hablando de superponer el cielo y la tierra en el templo, ese espacio de Dios y el espacio del hombre, el jardín del Edén y el espacio del ser humano. Miren lo que dice, nos va llevando mucho más cerca. Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, ¿a qué se refiere Colosenses 1:9? Aquí está hablando, esto es un lenguaje del templo. Algunos no lo ven así. Dicen, bueno, está revelando la deidad de Jesús. Volvamos a retomar, ¿cierto? Desde el día que lo supimos, bueno, vamos a ver desde el 8. Quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu, ¿ok? Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí miren lo que trabaja. Pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos para discernir estos temas. Ahora, hago este paréntesis. Estos temas los trabajamos con toda modestia, humildad y humildad, ¿cierto? No significa que lo que estamos diciendo aquí es la última palabra, no significa que necesariamente es cierto, pero tenemos este criterio. Ahora, es una nota editorial del instituto. En el instituto, a Dios gracias, tenemos varios docentes y esto no, digamos, coarta la libertad de pensamiento.
Al contrario, nos ayuda a trabajar diferentes teorías. Así que usted está tomando atenta nota, pero también está haciendo discernimiento de lo que nosotros decimos y comentamos aquí. Igual me pueden dejar sus comentarios, decir qué piensan, decir qué les parece, y bueno, lo estaremos viendo. Aquí Colosenses 1:9 vemos lenguaje del templo, precisamente, ¿cierto? Hablar de Jesús como divino, hablar de Jesús como humano, usted lo puede trabajar en otras versiones. Miren lo que dice por acá, Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Bueno, aquí es súper importante. Ya nos vamos metiendo un poco más de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero aquí hay una advertencia también que está haciendo Pablo a los líderes malvados de la iglesia, en este caso la iglesia de Corinto, líderes mm, no tan santos, no santos dirían por allí, porque les están diciendo a estos líderes que la iglesia no la deben convertir en un culto a la personalidad. Cuando uno lee Corintios, en esos primeros capítulos, ese es el mensaje principal, ¿cierto? Porque eso solamente va a favorecer a ciertos líderes. Y la iglesia no es un lugar para hacer culto a la personalidad de nadie, ¿cierto? Entonces dice acá, es el templo de Dios, no es un concurso de popularidad. Por eso dice, ustedes, este no es un lugar para que hagan un concurso de fama, de popularidad, de quién brilla más. No, ustedes son templo y el templo de Dios es santo, por eso ustedes son santos. En ese mismo hilo conductor, Pablo va a trabajar el tema en Corintios, allí, en el mismo libro, pero ahorita el capítulo 6. Vamos al capítulo 6, versículo 9, creo yo. Sí. Versículo 19, más bien. Ok, por acá. 19. Vamos a señalarlo. Dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Bueno, ya aquí Pablo está exhortándonos de manera mucho más específica, pero está diciendo, todo el cuerpo de ustedes, todo el cuerpo que ustedes tienen es templo de Dios. Por eso dice el texto, mire, ustedes no son dueños de sí mismos, es lo que está diciendo. Ahora, si bien es cierto, eso lo está mencionando Pablo, lo está hablando Pablo, lo está enseñando el apóstol Pablo, para reforzar la pureza y la santidad del templo. No el templo de las paredes, sino de este templo corporal, ¿cierto? Y si nosotros vemos la idea general de este capítulo, los anteriores y los posteriores en Corinto, está hablando de esta pureza y esta santidad para que las personas no tuvieran relaciones indebidas con quien no estaban casados. Por eso también les dice, recibieron de parte de Dios, ¿cierto? Y son templo del Espíritu Santo que está en usted. Ese templo es consagrado, se debe respetar, se debe amar, se debe honrar. Entonces, ahí está hablando, no podemos honrar a otro fuera de nosotros si primero no nos honramos a nosotros mismos, incluso ni siquiera a Dios, ni siquiera a nuestros padres, ni siquiera a la esposa o al esposo, si nosotros no honramos primero a nosotros mismos, ¿cierto? Va en ese orden lo que quiere decir aquí. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Vamos por acá. Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 4 y 5. Dice, acérquense a él
a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Y aquí hay una clave, como casa espiritual y sacerdocio santo. Yo también señalaría ese porque va con nuestra siguiente idea y postulación. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Ojo, sacrificios espirituales. Sería bueno en algún otro espacio hablar de los sacrificios espirituales. ¿A qué se refería? Se refería Pedro con los sacrificios espirituales. Esto es una muy buena pregunta y una buena investigación que debíamos hacer. Pero aquí, en lo que estamos leyendo, nos está diciendo, es que esto se trata de adoptar el sacerdocio. Ese sacerdocio que conecta con Dios. Porque antes eran unos elegidos en una línea genealógica, ahorita todos somos esos sacerdotes. Y está diciendo, ustedes, ¿cierto? Son el templo y el sacerdocio. Eso es lo que está diciendo segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 4 5. Por eso dice, casa espiritual, templo y sacerdocio santo. Ese sacerdocio universal del creyente, del que todos debemos entonces estar apercibidos en ese sentido. Pero bueno, hasta aquí llevamos 2 partes y media, parte 1, parte 2, llevamos todos estos minutos hablando del cielo. Y la pregunta que iniciamos desde hace 15, 20 días atrás era diciendo, bueno, ¿dónde, o sea, qué pasa con la vida después de la muerte? Pues, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Y lo que nos hemos dedicado a hablar es del cielo, hemos hablado del jardín, hemos hablado del templo, ¿cierto? Como ese lugar donde también es una parte del espacio de Dios. Y podríamos hablar también, hablando del cielo, de esa ciudad futura, de la nueva Jerusalén que habla la Biblia, esa Jerusalén eh, posterior a la venida del Mesías, que hace parte de toda esta narrativa, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa entonces realmente con todo esto? Si empezamos a hablar del cielo, pero es que el cielo nos da muchas pistas y nos da un norte claro por donde encaminarnos, ¿cierto? Miremos el siguiente texto que sé que les va a gustar mucho y lo han leído. Joel, allí en el Antiguo Testamento, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Miren lo que dice por acá. Después de esto, derramaré, vamos a enseñar solamente esto, ¿cierto? Dice, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Bueno, lo primero que hay que decir aquí en este texto es que, por supuesto, recordemos que el género profético utiliza mucho y se vale mucho de el género literario como es la poesía. Y aquí hay un poema que está diciendo, por eso resaltamos aquí la palabra derramaré, porque ese derramaré nos está hablando de un líquido, ¿cierto? Como si estuviera en un balde, pero nos está hablando en sentido de abundancia. Es una experiencia abundante, inmersiva, indiscriminada, porque dice que sobre la humanidad entera, pero aquí nos dice quién es la humanidad entera: hijos, hijas, ancianos, jóvenes, es decir, todos. No discrimina a nadie aquí, ¿cierto? Pero es una metáfora lo que nos está trabajando el profeta Joel. La pregunta hasta aquí, entonces, ¿dónde está Dios? Precisamente, si hemos hablado del espacio de Dios, si hemos hablado del cielo, que está por encima de todo, bueno, nosotros podemos decir, de acuerdo a lo que empezamos leyendo en Hechos 2, es que Dios está disperso a través de todo este movimiento de personas, porque todas estas personas, todos nosotros que hemos recibido a Señor Jesús,
como Señor y Salvador. Somos esos portales, esos puntos de acceso, esos templos, como lo llamaba el apóstol Pablo. Al igual que Salomón decía, ¿dónde está Dios? En todas partes, porque nosotros estamos en todas partes. Pero especialmente, hay que decirlo también en esta oportunidad, pero especialmente está presente conmigo y contigo por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuando todos nos reunimos, cuando todos estamos juntos alabando y adorando al Señor, allí hay una presencia especial del Señor. Allí también está el Señor, allí pasan cosas especiales, particulares, y eso es muy importante reconocerlo, ¿cierto? Cuando la comunidad se reúne allí, pasa algo verdaderamente único, que solamente se experimenta allí cuando hay una comunidad de adoradores. No es lo mismo por estas pantallas, estar adorando, importante hacerlo, hay algunos que no tienen otra opción y oportunidad, muy bien, gloria a Dios por eso, pero si usted tiene la oportunidad de congregarse, si usted ha estado de pronto rebelde con su iglesia y ve muchos defectos en su iglesia, pues entonces órele al Señor y dile, bueno Señor, muy probablemente el de los defectos soy yo y necesito reencaminarme, volver a la senda y volver a la iglesia donde el Señor te llama, ¿cierto? Porque no escogemos la iglesia, es donde el Señor nos llama a estar, a recibir, pero también a servir. Muy bien, ¿qué pasa con todo esto? Viene un dato interesante que quiero dejarles aquí de manera muy especial. Hablando ya del futuro, ese futuro que algunos lo ven de manera distópica, otros apocalíptica, otros la suma de los dos, fatalistas. Bueno, y aquí voy a pedirle que usted, incluso voy a dejar un poco de compartir pantalla para que la atención sea máxima en este momento. Se nos habla entonces de una nueva creación y hemos hablado. Dijimos en el live anterior que lo pueden encontrar en Facebook, nos encuentran en Facebook como Instituto Bíblico Misión Esdras. Allí está la parte 2, que los profetas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, no decían que cuando moríamos nosotros vamos hacia el cielo. Ninguno de ellos hizo esa referencia. Ahora, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser después de que Jesús venga por su pueblo, después de la segunda venida de Jesús? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros tenemos un prototipo de lo que va a pasar en la resurrección. Es decir, cuando todos los muertos en Cristo resuciten. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo saber eso? Bueno, Jesús es el prototipo de la nueva creación. La resurrección de Jesús es el nuevo prototipo o es el prototipo de la nueva creación. Ustedes recuerdan la forma en que los apóstoles se relacionaban con Jesús después de que resucitó. ¿Recuerdan eso? Lo han leído, ¿verdad? En algunos momentos no se les reconocía. ¿Se recuerdan cuando camina con esos personajes en camino de Maús, después de resucitado, que hablaban con él, pero no sabían que era él, el maestro? Pero en otros momentos fue fácil reconocerlo. Así que así será. Ese es el prototipo que creemos nosotros. Así va a ser la resurrección. Habrán cosas de esa nueva creación que diremos, pero ¿esto qué es? Y otras será fácil reconocer incluso a las personas, ¿cierto? Entre nosotros mismos, porque Jesús tenía un cuerpo en ese momento, no era un fantasma. Yo sé que existe una doctrina, la de los docetas, o se le llamó los docetistas, que decían que Jesús no tenía cuerpo, sino que era una aparición.
Y la gente veía eso como un cuerpo fantasmal, precisamente. Bueno, no, nos damos cuenta por testimonios, por cientos de, digamos, de evidencias que Jesús tenía cuerpo, no era un fantasma, pero ese cuerpo en algunas veces parece otra persona y en otras ocasiones sí se da cuenta que era el mismo Mesías y Maestro amado, misericordioso, bondadoso. Bueno, la nueva creación es eso, es una creación, porque de eso habla la Biblia a futuro, ¿cierto? La nueva creación es una creación. ¿A qué quiero decir? Es decir, vamos a ser unos terrícolas. No estoy destinado, no estamos destinados a vivir sin un cuerpo en el cielo. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Bueno, no vamos hasta allá, ¿cierto? Pero miren que Jesús resucitó, dice, en cuerpo. Ahora, estamos hechos para la tierra. Fue lo que le pasó a Jesús. Y una versión del mundo que estamos familiarizados, es decir, vamos a estar en este mundo, pero un mundo sin corrupción. Dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá calor. Bueno, tantas características que ya conocemos. Vamos a estar familiarizados con la mayoría de cosas, pero algunas cosas serán novedosas para nosotros y no entenderemos y no conoceremos y no será, porque no habrá nada malo, no habrá maldad, precisamente. Ahora, para terminar, la pregunta que hicimos desde el principio, ¿qué sucede cuando morimos entonces? Hemos hablado de todo, el cielo, la nueva creación, la resurrección, Jerusalén, los profetas, el jardín del Edén, el templo, los ríos, la ciudad, bueno, hemos hablado de todo. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Cierto? Bueno, primero entregamos nuestro espíritu, nuestro aliento, se lo regresamos a quien nos lo dio, hablando en primer lugar. Pero la esperanza de la resurrección, ¿qué hay después de la muerte? Es decir, hay una muerte y hay una resurrección. En ese lapso de tiempo, mientras resucitamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos pasa a nosotros? Miremos por lo menos 4 textos bíblicos y con eso nos despedimos. Vamos a mirar, vamos a volver a compartir pantalla por aquí. Y mientras comparto, usted puede buscar el Evangelio de Lucas, allí en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 23. Vamos a ver, versículos 42 y 43. Prácticamente la parte ya más intermedia que final. Bueno, no están viendo, vamos a compartirles por acá. Perfecto. Dice allí, dice, y a Jesús le dijo, acuérdate de mí, está hablando, recuerdan, de Jesús en el momento de la cruz del Calvario, con estos dos personajes a su derecha, a su izquierda, con los ladrones, ¿cierto? Con estos dos delincuentes. Y dice, a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y mire lo que dice el 43. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, vamos a resaltarlo, estarás conmigo en el paraíso. Varias cosas para decir aquí. La palabra en griego paraíso tiene el mismo significado que la palabra en hebreo para Edén. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del Edén? Ese espacio que se superponía del espacio de Dios y el espacio del ser humano. Hoy estarás conmigo en el Edén. Es lo que le estaba diciendo. Hoy, ¿a qué se refiere con hoy? Hoy, cuando mueras, cuando la ejecución sea finiquitada, estarás en ese momento conmigo en el paraíso. Allí tenemos un texto, vamos al segundo. Filipenses 1:23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Por ambas cosas, dice, me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir, está hablando Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
¿Qué vamos a resaltar aquí para que ustedes lo tengan en cuenta para los otros textos? Aquí, ahí lo están viendo. Estar con Cristo. Eso ya nos va dando muchas más pistas y mucha más idea de lo que sucede cuando morimos mientras resucitamos. ¿Cierto? Ahora, es una idea un poco extraña y bizarra, porque ustedes dirán, bueno, los que murieron hace 3.000, 4.000, 5.000 años, 2.000 años, 1.000 años, eh, cuando, o sea, no han resucitado y todavía no se ha acabado, todavía no hemos llegado al final de los tiempos, todavía no ha llegado la nueva creación. ¿Cuánto tienen que esperar? No sabemos. ¿Y qué están haciendo? ¿Dónde están? Están con Cristo. Es lo que estamos diciendo. Y estamos afirmándolo no con un solo texto. Este es el segundo, pero vamos al tercero. Segunda de Corintios, porque no hacemos doctrina de un solo versículo. Segunda de Corintios, o no debemos hacerlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice, bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, este cuerpo, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio. Ojo aquí, una casa eterna, recuerdan el templo, la cual no fue hecha por manos humanas. Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el 5. Pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio espíritu, quien nos dio su espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Bueno, y está. Miren ustedes que también es claro esta parte escatológica, esta parte de futuro de lo que estamos hablando. Es decir, con Jesús, ¿cierto? Con Jesús. Y podemos ser un poquito más apocalípticos, precisamente. Podemos irnos a Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Bueno, dice así. Al abrir el cordero el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A su gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo. ¿A quién está viendo? Los que están debajo del altar, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirían la muerte como ellos. Entonces, nos está hablando de estar con Dios, con Jesús, precisamente, es lo que va a pasar después de la muerte. Vamos a estar con el Salvador, con nuestro Señor, mientras está la nueva creación, la resurrección de todos los muertos en Cristo, ¿cierto? Bueno, nos queda una última parte. Esta la vimos así muy rápido, pero con mucho fundamento bíblico que usted puede repetir este video y dejarnos sus preguntas, si tiene algunos. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue los archivos X de la Biblia del Instituto Bíblico Misiones. Que el Señor les bendiga.